Ya, chiquillos, estamos llegando entonces al final de los métodos de evaluación de yacimiento. En este caso hoy vamos a ver uno como bien superficial. Ya vamos a ver el método de los polígonos. No lo vamos a desarrollar, no vamos a hacer ejemplos porque hay que invertir mucho tiempo igual. Ese método al final funciona prácticamente igual que el de los triángulos y el del bloque minero. ¿Ya? Es como lo mismo en el procedimiento. El que sí vamos a estar evaluando más y desarrollando más va a ser el de el inverso a la distancia. Ya, ese sí que lo vamos a estar desarrollando más. Eh, entonces, con respecto al método de los polígonos, ¿de qué va a tener relevancia en este caso? ¿O en qué momento se va a justificar el utilizarlo? Bueno, va a ser cuando eh, los sondajes estén distribuidos de forma irregular. Y en ese caso se aplica bien eh, el método de los polígonos, como que da buenos resultados. ¿Ya? Utilizarlo en depósitos donde los sondajes no están bien distribuidos. Que es lo bueno que dentro de todo tiene sus ventajas, ya bastantes ventajas, porque ayuda en temas relacionados con saber la densidad de la roca, el espesor de la capa mineral, ya todas esas variables que son tridimensionales, este método la adapta y permite también que podamos estar ahí trabajando con ellas para poder dar como resultado lo que va a ser estos bloques que son polígonos al final de cuentas eh, y van a estar influenciados por, en este caso, un sondaje. ¿Ya? Esa es una de las grandes diferencias que tiene con respecto al método del bloque minero, que en el método del bloque minero podían haber varios sondajes en un bloque. ¿Mm? En este caso es un sondaje por bloque o por polígono que se va a estar generando. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que va a hacer y lo que va a diferenciarlo de otros métodos a este. Entonces, ¿cómo podemos formar los polígonos? Que esto quizás es uno de los aspectos que más cuesta entender un poco. Hay dos métodos, ¿ya? La idea es que se vayan juntando los sondajes, ¿m? De esta forma. ¿M? Por ejemplo, estos son sondajes también, y este es como el centro del polígono. Es un sondaje que se va a transformar en el centro del polígono, pero al mismo tiempo los sondajes que están acá también van a formar parte del centro de otros polígonos. ¿M? Porque se van juntando polígonos con polígonos, al final como que abarcan todo el yacimiento o gran parte del yacimiento, o de la parte que se exploró por lo menos. Entonces, la forma de crear el polígono acá va a ser a través de bisectrices perpendiculares. ¿M? ¿Qué quiere decir esto? Que entre un sondaje y otro se va a generar una perpendicular y aproximadamente en el punto medio de esa perpendicular se va a dar como resultado entonces que vamos a tener ahí una de las caras del polígono. ¿Ya? Entonces, para toda la unión de sondaje vamos a tener una cara que va a corresponder a la unión que hay entre sondajes. Ya de esa forma se pueden crear los polígonos. Otra forma es a través de las bisectrices angulares. Pues en este caso, no necesariamente va a ser en el punto medio de la cara que se va a formar entre un sondaje y otro, sino que lo que interesa acá es que sean los ángulos los que sean iguales, ¿ya? No dos lados o un sector medio de la cara del polígono, ¿ya? Sino que en este caso va a ser dos ángulos que se van a parecer o que van a ser iguales al final de cuentas, ¿ya? Entonces estamos generando figuras geométricas a partir de estas condiciones.
de las uniones que van a haber entre los sondajes con un punto medio del polígono. De esa forma se trabaja. ¿Qué es lo complicado en este método? Es determinar la superficie que va a estar involucrada en el polígono. ¿Ya? Eso es lo más complejo. Em, lo bueno es que este método permite obtener potencias, densidades y ley, em, pero siempre y cuando, en este caso, sean relativamente constantes alrededor del depósito. Em, trabaja con polígonos independientes, cada un sondaje. La suma de todo esto va a dar como resultado el que podamos tener algo representativo del depósito completo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? Bueno, se tiene que trabajar en yacimientos tectónicamente tranquilos. ¿M? Esa es una condición que tiene que haber. Eh, la concordancia morfológica no va a existir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en depósitos que van a ser como mantos, no vamos a poder aplicar un método de este tipo, ¿ya? O sea, depósitos que van a presentar un espesor o una potencia constante. ¿Ya? En ese caso, no se justifica aplicar este método. El yacimiento no queda delimitado completo por la razón de que siempre van a quedar unos sondajes fuera o sin formar polígonos. Ya porque para que se forme un polígono, tiene que haber involucrado unos 5 o 6 sondajes externos. Entonces, en ese caso, eh, no se va a poder formar los polígonos de los sondajes que van a estar en los extremos. Y eso va a dar por consecuencia que no se pueda delimitar el yacimiento. Eh, entonces, todos estos datos aislados que se van a estar generando, sobre todo en sectores de como la parte externa del yacimiento, no va a permitir eh, que se pueda como cerrar esta estructura. ¿Ya? Entonces el yacimiento no va a quedar delimitado completamente. El procedimiento de cálculo es básicamente igual que los otros métodos que hemos visto, del triángulo, de los bloques mineros, bueno, quizá un poquito distinto al de los perfiles, pero todos los demás se mantienen prácticamente iguales. Acá lo complicado es hacer los polígonos y determinar el área. ¿Ya? Yo por eso prefiero que no veamos ejemplos porque en temas de determinar el área de influencia de los polígonos, ahí no se demora mucho. ¿Ya? Hay que invertir mucho tiempo en eso. Así como también se invertía harto tiempo en el de los triángulos, pero ahí yo les di el área. ¿M? Y si les doy el área de los polígonos, al final de cuentas vamos a estar haciendo como el mismo trabajo de los métodos anteriores, así que por eso no tiene como mucho sentido el que yo les dé el área de los polígonos y después calculen ustedes eh, el volumen, la reserva mineral de metal y la ley media a partir de eso. ¿Ya? No tiene como mucho sentido eh, realizarlo en ese caso. El que sí vamos a estudiar bastante y del que vamos a desarrollar varios ejemplos va a ser del método inverso a la distancia porque trabaja en base a, a una hipótesis distinta. ¿Ya? ¿En base a qué hipótesis va a trabajar? Bueno, principalmente de la influencia que van a tener otros sondajes con uno que va a estar en el centro de la circunferencia que va a estar tomando los registros. ¿Ya? En ese caso, este método es bien diferente a los anteriores y va a tomar la influencia de estos sondajes en un punto medio. Entonces, de esa forma, vamos a obtener un sector representativo del yacimiento en forma de circunferencia.
¿Ya? Entonces, ese punto medio va a tener influencia de los otros sondajes, influencia que se va a dar principalmente en términos de leyes, ¿ya? Cómo las leyes que están acá rodeando este punto van a estar influyendo. ¿Mm? Entonces, este método también hay que tomar en cuenta que va a tener como un radio de influencia. ¿Mm? Entonces, cuando definamos el radio de influencia, que en general no sobrepasa los 100 metros, ¿ya? Es casi siempre 60, 80 metros, por ahí anda. Todos los sondajes que queden fuera de ese radio no van a ser parte de la estimación o del estudio que se va a estar haciendo acá. Entonces, por lo tanto, van a quedar fuera. Eh, el método también le da mayor ponderación o mayor peso específico a los sondajes que se encuentran cerca del punto de estimación, porque en este caso es como el centro de la circunferencia. ¿Ya? Le da más peso a los que están más cerca de él. Bueno, ahí vamos a ver algún ejemplo donde tenemos que eliminar algunas leyes que pertenecen a sondajes que se encuentran cerca y que comparten el mismo sector también de la evaluación. Ya entonces, los que estén alejados o fuera del rango de medición, que en este caso va a ser el alcance que va a tener el registro, eh, no se van a considerar en la evaluación de la ley media de este sector. Em, Entonces, ¿en qué se basa? ¿O en qué, cuál es el argumento como principal desde un punto de vista matemático, científico de este método? Bueno, básicamente en lo que tiene relación con el potencial químico correspondiente a la influencia que los minerales pueden tener eh, frente a otros. ¿Mm? Entonces, en términos mineros se va a transmitir alrededor de el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Vamos a trabajar con los cuadrados de la distancia. Entonces, eh, qué otro postulado tiene esta teoría? Es que va a haber un intercambio iónico, ¿ya? A través de la diferencia de potencial químico de los minerales que va a estar en función del cuadrado de la distancia. Entonces, por eso nosotros vamos a utilizar de la fórmula general, que es esta, que puede variar desde, por ejemplo, las distancias acá pueden tomar un valor de 1, 2, 3, 4, 5, pero en términos mineros solo vamos a trabajar con los cuadrados. Va a estar en función de la ley, ¿m? Y también de los recíprocos de la distancia. ¿Ya? En función de esas dos variables, nosotros vamos a estar haciendo los cálculos. ¿Ya? Entonces ahí se justifica o se fundamenta la elección de este método. Cuando nosotros sospechemos que tenemos zonas de alta ley o de baja ley, en ese caso sería bueno como aplicar este método inverso de la distancia, ¿ya? Porque sabemos que en esos sectores también hay mucho intercambio iónico de los minerales eh, que están asociados a esta reserva. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que vamos a tener que hacer algunos filtros. ¿Ya? El primer filtro van a ser las leyes que están fuera de la zona de medición o la zona donde está el radio eh, de la circunferencia o esta área de influencia donde va a estar el punto de registro, ¿ya? Ese punto se quiere estimar la ley media en ese punto, ¿ya? Simulando entre comillas un sondaje eh, con respecto a la influencia que tienen los demás sobre él. ¿M? Entonces la ley media se va a estimar en relación a cómo están influyendo eh, esa alteración ahí a través de ecuaciones matemáticas principalmente. Entonces se tienen que ir eliminando ahí valores, primero los que están fuera del alcance y después tenemos que eliminar los que se encuentran duplicados en los octantes. Ya que son los octantes, son subdivisiones de la circunferencia.
esta circunferencia se divide en 8 partes iguales, ¿ya? Es como una pizza, ¿m? Y a cada trozo o parte de la circunferencia le va a corresponder un solo sondaje. ¿M? Entonces, en los casos que nos encontramos con dos sondajes, que son acá el 1 y el 0,9, el 0,7 y el 0,4, ¿ya? El criterio para eliminarlos debe ser dándole mayor importancia al que se encuentra más cerca, ¿ya? No tiene que ver con la ley, que sea la ley más alta la que se queda y se elimina la más baja, o viceversa, no tiene que ver con eso, sino que con el que se encuentra más cerca del punto de registro o del punto de medición, porque en este caso se le da mayor relevancia a esa variable, ¿ya? Entonces los que se encuentran más lejos dentro del mismo octante son eliminados. Ya, eso básicamente son los filtros que hay que estar haciendo en este método. Máximo una muestra por octante. Pueden quedar octantes sin muestras también, o sin sondaje, ¿ya? Sin leyes. Pueden quedar octantes sin leyes. Vamos a ver que en algunos casos, como por ejemplo acá en el 1, si queda justo en el punto medio de la división de dos octantes, esa ley que tiene un 1% puede pasar al octante de la izquierda o al de la derecha, ¿ya? Puede quedarse en cualquiera de los dos. ¿Cuál va a ser el criterio que tienen que aplicar ahí ustedes? Básicamente que se pase un octante que no tenga ley, ¿no? O si no, después capaz que este valor tenga que volverse, tenga que ser eliminado porque hay otro que está más cerca acá, ¿no? Entonces, la idea es que si queda en el punto medio, se pase un octante que no tiene ningún sondaje asignado. ¿Ya? En este caso están los dos libres, así que puede corresponder a cualquiera de estos dos. Acá tenemos S, y estos quedan libres. ¿Mm? Esos octantes quedan libres. Pueden quedar octantes libres, pero no pueden quedar octantes con dos leyes o dos sondajes que están aportando información, ¿ya? Eso sí que no se puede dar. Eh, entonces, ¿qué otro caso vamos a tener de este método? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ¿es octante o octante? ¿Con C o con B larga? Con C. Octante. Como de Octante. octavo. No. Claro, como de octavo, sí. Sí, Ya, profe. octante. Profe, ¿Sí? disculpe, ya que estamos en el segundo de las consultas, me quedé dando vuelta a un concepto que usted vertió delante. ¿A qué se refiere, profe, perdón, con intercambio iónico? Intercambio iónico, bueno, tiene que ver principalmente con la acumulación o el intercambio como de, de cargas, ¿eh? De cargas, en este caso cargas positivas o negativas que se van a dar entre los minerales, ¿eh? Tiene relación con eso, en cómo algunas se atraen y otras se van a repeler. Y las que se atraen, por supuesto que se van a concentrar en algunos sectores y las otras no. Con eso tiene que ver el intercambio iónico del potencial químico que tienen los minerales. De ahí que también se van acumulando algunos en unos sectores más que en otros. También las leyes, por eso se generan zonas de leyes altas y otras de leyes más bajas. Ya, Profe, pues y tiene eso que ver. todo depende de si son óxidos o sulfuros, ¿no? Sí, pero en los dos casos se da ese intercambio. Ya puede Sí, ser pues, en óxido y en sulfuro. pero Profe, es de distinta forma el cambio que se hace. y ese intercambio iónico Sí, se puede medir y podría resultar beneficioso también para la evaluación del método, ¿no? Me refiero a que sí, si uno midiera eléctricamente los campos y hubiese algún intercambio en algún lugar que sea mayor al otro, ¿podría también tomarse como un dato antecedente para sí, poder considerar? sí, sí, se hace. Sí, hay estudios que tienen relación con eso, ¿ya? De los métodos geofísicos.
Eso le voy a preguntar, porque de ahí viene la cuestión del método geofísico y geoquímico. Claro, sí, tienen Perfecto, relación profe. con eso. Muchísimas gracias. Vale, sí, también relacionados con esos temas. Ya, chiquillos, entonces, cuando encontremos el método en este formato, ya que son como celdas o bloques que se van a estar generando ahí, desde una vista en planta tenemos que verlo esto. Vamos a suponer que en el centro de la celda o del bloque se va a encontrar el sondaje, ¿ya? Y que esta va a ser la ley que se le está asignando a este sector, que va a ser una celda o un bloque del yacimiento. Ya la idea es que la celda eh, sea superior a la altura de banco, ¿no? Entonces, en este caso, eh, vamos a tener celdas de 20 metros generalmente para bancos de 17 metros o 15 metros, ¿ya? Si tenemos bancos de 12 metros, vamos a tener celdas de 15 metros, ¿ya? Así, la idea es que la celda o el bloque como que sostenga dentro al banco, ¿ya? O al diseño de esta explotación que estamos suponiendo va a ser a cielo abierto, ¿ya? Ya en ese caso entonces van a estos ser los puntos medios de donde se extraen estas muestras que dan como resultado que cada uno de estos está representado por esa ley. Entonces aquí los cubos azules van a ser otros bloques, ¿ya? O otras celdas que se quiere determinar la ley media posible que podrían tener sin la necesidad de hacer un sondaje. Eso también se intenta hacer con estos métodos. Es como ahorrarnos el hacer más sondaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos la ley media en ese bloque, en ese y en ese? Va a ser aplicando este método inverso a la distancia, viendo cómo van a influir las leyes que van a estar cerca con respecto al valor que van a tomar estos bloques que van a estar en azul, ¿ya? Entonces, esas van a ser como las formas de realizar este tipo de ejercicio. Ahora con los software, todo esto como que ha quedado ahí relegado al pasado, pero siempre es bueno manejar qué fue lo previo a toda la aplicación de los software de la actualidad. Entonces, algunas ventajas de este método va a reflejar bien la distribución de las leyes de mineral, ¿ya? Nos va a permitir también asignarle asignación de leyes a bloques o celdas que no tienen leyes o que no tienen sondajes ni muestras de pozos. Va a también disminuir lo que va a ser la sobreestimación y la subestimación, porque con estas fórmulas matemáticas que vamos a estar aplicando, va a haber una tendencia a disminuir los errores asociados a estos temas, ¿ya? O sea, la ley media que vamos a obtener en el punto que vamos a estar evaluando va a ser bien representativa de la realidad que vamos a poder encontrar en ese sector. Una desventaja, y quizás la más grande que tiene este método, es que no considera la morfología del yacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que temas de espesores, eh, potencia, densidades de la roca, bueno, mucho menos estructuras, ¿no?, presentes en el yacimiento, las está considerando, sino que se va más por el lado de en la matemática, ¿ya? Términos matemáticos nomás lo va a evaluar. Entonces no hace lo que vimos en los métodos del bloque minero, de triángulo y de los perfiles, incluso también en los polígonos, a pesar de que no desarrollamos ejemplos ahí, pero todos esos métodos sí toman en consideración lo que es eh, la morfología o los espesores, las distintas distribución que hay del yacimiento en la parte subterránea, ¿ya? Eso este método no lo hace. Pero en cuanto a distribución de leyes, es de los mejores que se pueden aplicar.
Entonces el primer ejemplo deriva de uno anterior que vimos. Bueno, aquí ya está como filtrado, ¿cierto? Y están separados, no obstante. La forma de realizarlo o desarrollar estos ejemplos es bien simple, ya no tiene una gran complejidad. En este caso vamos a tener esas 5 leyes que, bueno, aquí ya está aplicado el filtro, entonces nos quedaron esas 5 leyes nada más, a partir de las cuales vamos a tener que determinar la ley media aplicando la fórmula principal. Entonces, bueno, generalmente uno parte aquí como en este obstante, en sentido horario, asignando ahí ley y distancia, ¿ya? Ley en la parte superior acá, distancia, que en este caso serían 70 metros, al cuadrado, acá abajo, ¿ya? Lo mismo acá, 0,5, el segundo obstante que vamos a tener con muestra, una distancia de 70, y así, 0,7, 60. ¿Ya? Eso vamos a ir completando y ahí vamos a obtener los resultados de ambas, bueno, en este caso del divisor y del que lo va a estar, del que va a estar en la parte superior también. Entonces, vamos a ir completando esto y ustedes me van a ir dando los resultados como siempre, con su buena disposición y sus calculadoras súper científicas. Bueno, en este caso tenemos que trabajar con ese tipo de calculadoras, ¿ya? Ya no nos sirven las calculadoras simples para desarrollar estos ejemplos. Yo les recomiendo que traten de sacar el primer valor de esta parte superior, acá, con unos 4 o 5 decimales, lo agreguen ahí, y después la parte donde está el divisor acá abajo de la fracción, también con unos 4 o 5 decimales, y después apliquen la división completa, ¿ya? Porque a veces las calculadoras dan un error. Entonces, en ese caso, es mejor disminuir ese error aplicando lo que yo le estoy recomendando. Ya, chiquillos, entonces yo voy a ir agregando acá las leyes y las distancias que los separan del punto de registro, ¿ya? 0,570, 0,570, 0,7, 60, 1%, 80 metros de distancia, ¿ya? 0,9, 35 metros. Eso voy a ir agregando acá. En el sentido de la aguja en reloj vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 0,5, 70 al cuadrado. Después tenemos lo mismo, 0,5 y 70 al cuadrado. Después tenemos un 0,7 y 60 metros de distancia. 1% de ley con 80 metros. ¿Ya? No se olviden de poner los cuadrados ni en el desarrollo ni en la calculadora. 0,9 con 35 metros de separación, ¿no? Al cuadrado. Entonces la parte que le sigue es los recíprocos de la distancia al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir eso? 1 dividido en la distancia del mismo sondaje al cuadrado, ¿ya? Entonces así de simple se calcula este tema. Son sumatorias, arriba y abajo, entonces por eso tenemos que las fracciones estarlas sumando. Ya, en este caso entonces ahí tenemos... Profe, me perdí. ¿Por qué era 1 abajo en el divisor? acá. Lo que pasa es que la fórmula principal así lo pide. ¿Ven? Esta es la fórmula principal. Ya, disculpe, es que no me había fijado, perdón. Esa es la fórmula principal. Dice ley, sumatoria de leyes por dividido en la distancia al cuadrado. Y después todo eso va dividido en la sumatoria de 1 dividido en la distancia al cuadrado. De los recíprocos de las distancias al cuadrado. ¿Ya? Es por un tema de la fórmula general.
Nada más. Ya chiquillos, intenten desarrollar eso y me dicen ahí cuánto les da arriba con unos 4 o 5 decimales y cuánto les da abajo también con unos 4 o 5 decimales. Por favor. Ya chiquillos, ¿lo tienen? Yo les recomiendo que ustedes vayan practicando con este tema porque al final son ustedes los que tienen que practicar más, porque yo ya prácticamente me sé de memoria los resultados. Tantas veces que he estado viendo estos mismos ejercicios, así que aquí lo que importa es que ustedes vayan metiendo los dedos en la calculadora ahí, los valores y obtengan los resultados. ¿Ya? Eh, Así que por eso me interesa que participen y vayan calculando y así vemos también qué errores se pueden dar en el momento y los podemos corregir y evitan de que se puedan dar eh, en la evaluación. ¿Mm? Profe, ¿Sí? a mí me da 12,841 dividido en 35,58 y eso me da un total de 3,609. No sé si está correcto. 3.609. Esa es la ley media. Sí, profe. 3.609. Ya. ¿Qué dice el público? ¿Puede ser esa ley media? ¿O no puede ser? ¿O la descartamos? ¿Mm? Yo la estoy tratando de hacer, profe. Ya, ok. Pero Ahí me había dado un Profe, número que nada que ver, profe. yo no sé, corríjame si estoy equivocado. Yo lo que hice, metí todo en la calculadora y utilicé, por ejemplo, puse 0,5 y armé una fracción con la tecla fracción. 0,5 fracción 70 elevado al cuadrado más la siguiente cifra y después lo dividí todo. Armé la primera corrida y le puse dividir y abajo le puse 1 partido. Los convertí todo en fracciones. Y me dio ese resultado, el 12 ya, 12 y tanto por 30 y tanto, y al final me dio es 3. que eso es justamente lo que yo les dije que les podía generar problemas, pues, ¿ven? Hacerlo como Profe, decimal. no puede ser esa ley, pues. No puede ser esa ley, ¿cierto? No, pues, por las leyes que hay, no, pues tiene que La ser, ley para ser tenemos. media tiene que ser Tiene que estar una entre el media, mínimo y el máximo. ¿Mm? claro. Entonces aquí tenemos, el mínimo tiene 0,5 y el máximo tiene 1. ¿Mm? Entonces no puede ser menor a 0,5 ni puede ser mayor a 1 la ley media. ¿Mm? Por eso no puede ser 3, algo. ¿Mm? Lo que deberían hacer Profe, es este calcular. yacimiento puede ser de cobre, ¿o no? Es de cobre. Sí, sí, pues este es de cobre, sí. Porque las leyes se ajustan más a esa realidad. ¿Mm? Ya, hagan mejor primero lo de arriba, tómenlo con 4 o 5 decimales, después lo de abajo aparte, Profe, ¿se puede independiente. hacer entre paréntesis unos ejercicios los primeros y sacarlo? Sí, también puede ser, pero les podría generar algún tipo de error, ese procedimiento también. Y así que lo mejor en este caso es que lo hagan por separado. ¿Ya? Encuentro yo que eso es como irse más a la segura. Que hagan primero lo de arriba, todo lo de arriba, ¿m? Y después todo lo de abajo. Tomen los valores que les da eso arriba y abajo y después hagan la división final y obtienen la Profe, ley. todo Profe, lo me de da, arriba ahí me dio 0,0012. 0,0012. profe, total me dio 1. Ya. A ¿Qué mí más me queda? dio 1,77. 1,77.
A ver, esperen, me perdí un poquito. ¿Y a quién me dio el dato de arriba? 0,0012. Yo, profe, Ya. ¿Y abajo cuánto le dio? estoy sacándolo todavía. Ya. No, chiquillos, acuérdense que no puede ser mayor que la ley mayor que tenemos dentro de este sector, po, ¿no? Entonces no puede ser 1, algo, 2, algo, 3, algo. Profe, ¿Mm? profe, ¿y este no se puede sacar con la media aritmética? No, no da lo mismo. Ah, Puede ya. que les dé un Vale. valor cercano, pero no. Aproximado. Profe, Sí, abajo me dio 0,0016. ya, ok. ¿Y la división de esos dos cuánto le da? 0,75. 0,75. Ya, 0,75. Ya miren, igual da un poquito distinto al valor que yo tenía en mente, pero me parece que es por los decimales. ¿Ya? Me parece que es por los decimales. Sí, profe, lo que pasa es que daba, por ejemplo, el 0012 era 001289 y algo. Y el de abajo era 0001690 y algo. 39. ¿Y este era 16 cuánto? Sí, también era 9, porque era 89 y algo. A ver, le digo aquí qué pasa. A ver, traten de hacer la división con esos valores. Ya mira, el 0016 era 001658. A 58. Y el Entonces, otro 76. era 001279. 79, entonces ese 8. Entonces, trabajenlo con 5 decimales mejor. A ver, ¿cuánto les da ahí? A mí me da 0,80 ahora, profe. 0,8. 0,80. Ahora me da 0,77. Ya, por ahí está más cerca. Depende. Ya, porque este resultado debería ser como 78, 77, por ahí. ¿Ya? 077 me da mi profe. Sí, 77, 78, por ahí debería andar, ¿ya? El resultado de este ejemplo. Trabajen con 5 decimales, chiquillos. ¿Ya? No con 4, trabajenlo con 5 mejor. Arriba y abajo, 5 decimales. Aproximen el quinto decimal, ahí lo redondean, eh, y con eso deberíamos andar súper cerca en cuanto a los resultados. ¿Ya? Eh, ya. Otro ejemplo entonces, bueno, muy parecido al anterior. Vamos a tener acá eh, la ley que tenemos que calcular en el centro del bloque, en este caso, va a estar Profe, le pido un determinada. favor, profe, ¿puede irse atrás para sacar un pantallazo a la imagen? Bueno, Que la estaba sacando, profe, control ya cómo hacerlo. Porfe. a eso, ¿cierto? Ahí. Yes. Y ahora sí, profe, gracias. Ya, vale. Eh, ya, chiquillos, este es muy parecido al anterior. Aquí tenemos, bueno, todas estas leyes ya están como también medidas discriminadas, las que están dentro del alcance, ¿m? Eh, y las que van a estar fuera. Aquí podemos también estimar que el área de influencia, o el radio, perdón, el radio de influencia es de más o menos 80 metros, ya porque los que tienen 75 metros, como el 0,55 lo alcanza, ¿m? Pero los que tienen 85 metros, como el 0,3, los deja fuera. ¿M? Entonces, el radio de influencia acá es como de 80 metros. Y cada una de estas leyes y sondajes va a tener su distancia, ¿no? Entonces, el paso siguiente que tenemos que hacer es dividir esta circunferencia en 8 partes y ver si cada octante va a quedar con su ley. No me da 1.
entonces, ahí tenemos la división en 8 partes iguales de la circunferencia. Vamos a ver que prácticamente todos los octantes tienen su ley, ¿ya? Acá 0,96 tiene ese octante. Este va a estar vacío. Acá tenemos dos sondajes que van a estar ahí influenciados en ese octante. Aquí tenemos 0,55 que está justo en el punto medio entre dos octantes. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Yo les mencioné que como había una ley acá, en el octante siguiente, este cuando está en el punto medio se puede mover a la izquierda o a la derecha. Entonces como el de la izquierda ya tiene una ley o un sondaje, me voy a mover a la izquierda mejor. Entonces el 0,55 va a formar parte de este octante. 0,72, lo mismo. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Como arriba ya hay una ley, mejor lo consideramos en el octante de abajo, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos eliminamos? ¿El 1 o el 0,7? Porque no pueden haber dos sondajes en un octante. Entonces, ¿cuál vamos a eliminar en ese caso? Profe, en este caso se eliminaría el de ley más baja, ¿o no? ¿Pero solo por el hecho que tiene una ley más baja o por algo más? Ahí me pillo. No sé qué responder. Ya. No se elimina necesariamente el que tiene la ley más baja. Se elimina el que está más lejos, ¿ya? Porque se le da mayor ponderación o mayor importancia al sondaje que está más cerca del punto de registro. Y entonces en este caso es el 1 que está más cerca que el 0,7. Por eso el 0,7 se elimina, pero no es porque sea la ley más baja, sino que es porque es el sondaje que se encuentra más lejos, ¿ya? No porque tenga la ley más baja. Entonces, eliminamos acá 0,3 que está fuera del alcance, 0,7, ¿ven? Que está el que está más lejos de estos dos que comparten el octante aquí. 0,45 está fuera y 0,84 también que está fuera. ¿Ya? Todo eso quedaron fuera del análisis. Entonces, todos los demás hay que agregarlos acá a la fórmula para que los podamos incluir en el registro y en la aplicación de lo que va a ser la ley media. Entonces, todos esos valores los vamos a empezar a agregar acá y básicamente hay que hacer lo mismo del ejemplo anterior. Profe, consulta, siempre, o sea, no se puede empezar desde arriba y moviendo igual ahora, o sea, por ejemplo, ahora empezó desde el 0,55 y la distancia es 75, no se puede empezar como en el ejemplo anterior que se empezaba en el de arriba, o da lo mismo. 96. Sí. Sí, dice así, voy a seguir. Voy a seguir Ah, con ya. ese. Primero ese, después acá el 1, después 0,55. Solo que la tabla está como desordenada, ¿no? Ah, ya, pero ahí el profe en ese caso te dio las distancias, ¿cierto? Sí, están de la información aquí. Están dentro de Ah, la información. Ya entonces, va a partir por el 0,96. 0,96 tiene una distancia de 76 metros. Vamos con el 1% de ley con 50 metros de distancia. 0,7 está eliminado, 0,55 en el siguiente. ¿Qué distancia tiene ese? De 75 metros. Viendo los cuadrados. Después 1,2 con una distancia de 35 metros. Este es uno de los que está más cerca ahí del punto de registro. Ya, 1,2, entonces vamos acá en este obstante, 0,72. 72, ¿dónde marcó? 72 con distancia de 60 metros.
1,1 va a estar a 56 metros. Y el último es de 0,6 con una distancia de 76 metros. Ahí estamos. Y entonces ahora lo que hay que aplicar acá abajo es la fracción de los recíprocos de la distancia al cuadrado. O sea, 1 dividido en la distancia al cuadrado. Ya, chiquillos, ahí estamos entonces. Con los valores de las leyes y también con los valores de las distancias al cuadrado. Entonces ahora, cuando tengan el resultado, recuerden ahí 5 decimales. ¿Ya? Trabajemos con 5 decimales, redondeen al quinto y con eso arriba y abajo vamos a poder obtener la ley media de ese punto que está acá, del centro de la circunferencia. Profe, una consulta. ¿El 1 es una constante? Sí, el 1 es parte de la fórmula general. Viene definido Ah, acá ya, gracias. de lo que tiene referencia con ese intercambio iónico, ¿ya? De ahí que viene ese 1 en la fórmula general. O sea, en resumen, sí, va a ser constante, siempre va a estar así. Ya, profe, arriba da 0,0229 y abajo da 0,0234. Arriba es 0,00229, ¿cierto? No, 0,00229. Sí, está bien así. 0,0229. Ya. ¿Y abajo cuánto era? 0,0. 0,00234. 234. Ya. Vale. ¿Cuánto Y tenemos eso ahí? da Ahí dice. 0,97. ¿0 cuánto? 97. 97. Ya, 97%. Ya acá yo también tenía en mi registro como 98%, pero básicamente es lo mismo, ¿no? 77 acá o 78 y 97 o 98 es básicamente lo mismo, ya tiene que ver con un tema de redondeo de decimales. Pero con esos valores vamos a andar muy parecidos en los resultados, en la evaluación, sé que le llego a preguntar por esto también. Ya, chiquillos, eso con respecto a los ejemplos que queríamos que viéramos hoy. Lo otro que le iba a comentar es de la próxima semana, no se olviden que hay un grupo que tiene que asistir a la sede porque vamos a comenzar con los laboratorios la próxima semana, ¿ya? Así que ahí revisen su horario. Bueno, ayer algo les comenté que lo más probable es que de la letra, bueno, los apellidos con letra A hasta la L les toque asistir la próxima semana. ¿Qué día, profe? Son los 3 días de la próxima semana, ¿ya? Que me parece que es miércoles, Ya, profe. jueves y viernes. Ya, profe. Miércoles, jueves y viernes. Gracias. Profe, hasta la L. Sí, pero revisen su horario si
ahí les debería salir. Si en su horario les sale una sala de clase con número la próxima semana, significa que tienen que asistir a la sede, a esa sala y en ese horario. Profe, a mí Si no no me les sale. sale, si no les sale sala para la próxima semana, significa que van la semana siguiente. Y revisen ahí, pues revisen su horario para la semana siguiente. Ahí les debería salir una sala de clase asignada para que puedan asistir. Eh, Pero los que, los que Sí, me tienen parece, clases profe. presenciales, profe, no tenemos Sí online. sale, profe. ya, vale. Profe, los que, ¿Ah? tienen los que tienen presencial obviamente tienen que ir. Y los que no están asignados esa semana no tenemos actividad con usted. No, no, pero yo igual les voy a dejar una tarea para que la estén desarrollando la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana para los que no asistan y la semana siguiente para los que se hayan asistido antes y no tengan que asistir la semana siguiente. ¿Ya? Así que ahí igual les voy a dejar una tarea que, bueno, yo creo que va a ser optativa en todo caso, pero les va a ayudar, po. Les va a ayudar con Profe, puntaje consulta, después para la entonces evaluación. la prueba no es la fecha que sale del sistema. Sí, ya está todo con fecha. Es que sale que el 1 de octubre. Ya a mí no me sale en clase el 1 de octubre. Eh, Es la semana del 6. O sea, la próxima semana. eso igual es raro. Es que lo que Tiene pasa es una que a mí evaluación y no tiene clase. es que me sale una evaluación el 1 de octubre y después me sale otra evaluación el 8 de octubre. El 8. Y después le sale otra El 22 de más en octubre. octubre, ¿no? Sí, el 22 de octubre. Ya. No, miren, lo que pasa es que, bueno, igual ahí su enreo con este tema de separar los grupos y todo, Profe, pero la semana del 29 no deberíamos tener clases según el sistema. Está todo corrido una semana. Sí, aparecemos el segundo grupo en el día Sí. 6 de octubre. Y, claro, de ahí en adelante están los talleres divididos. a ver, para la próxima semana no les sale que tienen que asistir. No, ni siquiera sale que tenemos clase, profe. Sí, pues a mí tampoco. La próxima semana no me salen clases, profe, nada. 19:30. No, a por mí eso- sí me salen clases de varios ramos, pero las clases de Sí, evaluación de no este ramo no aparecen. salen. No Sí, aparecen. exactamente. Por no ende, salen en este significa ramo. que no tenemos clase y que estamos, los que tienen presencial deberían salir de clase. Y el profe decía la semana Profe. siguiente que los que no fuimos nos toca. Pero a mí recién Claro. me sale el 6 de octubre clase con usted, profe, en la 512. 6 de octubre. Sí, hay una semana entre medio que no me El aparece 6 de nada. Sí. Ah, ya, por eso, Sí. porque yo voy a estar con el otro grupo. Ah, ya. Ah, Entonces, ya, si yo o estoy sea, con el otro grupo, voy a ver si me Claro. puedo clonar. claro, o sea, la otra semana no tenemos clase online. No, no tenemos clase online. Porque yo voy a estar con un grupo de compañeros de ustedes en la sede. Ya, con Ya. la primera mitad del curso. Vamos a estar ahí. Ya, profe, entonces la prueba el 8 de octubre. La de laboratorio, sí. La prueba de Ah, laboratorio, sí, el 8 de octubre. Después la de teoría es 2 semanas después de la de laboratorio. la del 22. Esa es la que tienen, sí, ahí fijada el 22, parece. ¿Ya? Pero bueno, ahí Profe, nos vamos a estar comunicando al respecto. ¿Sí? a mí estoy viendo las próximas evaluaciones y no me aparece ninguna con usted. Yo le voy a mandar el pantallazo porque no, para que me crea. No, pero la primera que Tengo el tenemos nosotros es el próximo viernes, ya que es de Sí, laboratorio. pero a mí no me aparece ninguna evaluación con usted, ninguna. Yo se lo voy a mandar por interno, ¿ya? Para que la vea. Bueno, Profe, yo tengo una duda más que todo. ¿sí? Lo que pasa es que yo el viernes 8 de octubre yo tengo que salir fuera de Santiago por el trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer para no perder esta clase? No yendo a trabajar. No, pero Eh, no sé. Es que los laboratorios igual ya están como con fecha y todo.
No, pero Pero no mire- podría ir esta semana, solamente el viernes, o no sé si alguien quiere cambiar. Ah, ya, cambiar. Sí, miren, está la posibilidad de eso, de que si les complica mucho una semana, puedan asistir la semana anterior o la semana siguiente. Sí, se puede hacer. Ya, pero igual nos tienen que avisar porque por el tema de que se cumpla con los aforos, a pesar de que ya el tema de los aforos como que no se está exigiendo así como por tema del Ministerio de Salud, sino que es por un tema de control nomás que están haciendo en la institución, ¿ya? Pero sí se puede. Miren, aquí lo importante es que ya sea la próxima semana o la 1 de octubre, ustedes asistan los 3 días, ¿ya? Eso es lo importante, porque si asisten un día una semana y un día la otra, van a quedar colgados, o sea, no van a cachar de qué estamos hablando. Así que la idea es que le den como continuidad al tema. Si quieren asistir la semana anterior, asistan, no hay problema. O la semana siguiente. Si quieren asistir las 2 semanas, también pueden asistir las dos, no hay problema. Pero tienen que estar en las 3 clases consecutivas, porque si faltan a una, o sea, por ejemplo, si van a la primera y después van a la evaluación, que es la tercera, van a tener un vacío ahí, ¿no? O si van a la segunda y no van a la primera, también, porque este tema se trabaja con respecto a lo que se hizo antes. Entonces tiene que tener continuidad, ¿ya? Así que sea cual sea la semana que asistan, bueno, avísenme igual porque se van a cambiar. Les tocaba, no sé, por la primera semana de octubre y por un tema del laboral, quieren ir antes, la próxima semana, ¿ya? Para tener ahí un control, pero asistan los 3 días, porque si no, por ejemplo, si asisten 2 días y uno no, o falta la evaluación, pero asisten a los otros dos, tampoco, no tiene mucho sentido. Tienen que asistir a los tres, ¿ya? Así se van a asegurar que no van a tener problemas con la evaluación ni con lo que tenían que aprender. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe, entonces yo iría la otra semana. Ya, vale. Ahí, si es que alguien se va a cambiar de horario con respecto a lo que tiene en el sistema, me avisa y no hay problema, ¿ya? No hay problema que asista una semana antes o una semana después. Pero me tienen que avisar, ¿ya? Para yo informarlo igual de que están haciendo ese cambio. Profe, el laboratorio es de Datamine. Sí, sí, de data.